Disculpen, ya empezó la clase. Es que no escucho nada. Llámelo, compañera. Negativo, compañera. Aún no, compañera. Muchas gracias. Buenas noches, jóvenes. ¿Me escuchan? Buenas noches, Ligda, sí. Qué gusto saludarles, Helen. ¿Qué tal? Hay mucho frío por allá. Bastante. ¿Verdad que sí? Por aquí ha estado lloviendo, pero no tenemos tanto frío como allá con usted. Sí, aquí también, Ligda. Sí, ¿verdad? Sí, ahí llueve bastante. Bueno, jóvenes, ¿qué tal están? Espero que estén bien. Débora, ¿qué tal está? Hola, licenciada, buenas noches. Qué gusto saludarla. Igualmente para ustedes, qué gusto saludarles. Vamos a hacer un repaso porque quiero que este contrato se presta para que ustedes puedan aprender cómo deben de aprender a estudiar contratos. Entonces, por eso estamos aquí. Encontramos el contrato de hospedaje. ¿Vimos ese contrato la vez anterior? No, licenciada, es que ya no lo vimos. No, no lo vimos. ¿Qué vimos en la vez anterior? Cuéntenme. Hicimos un repaso de seguro. Me desaparezco por la señal. Okay. Sí, Débora. Y terminó el de reaseguro. Muy bien. ¿Qué vimos de seguro y qué vimos de reaseguro? Del seguro vimos que es un contrato típico mercantil porque sí está regulado en la ley. Y es el contrato por el que el asegurador se obliga a resarcir un daño o pagar una suma de dinero cuando se da el siniestro o realizarse la eventualidad que se está previendo en el contrato de seguro. Entonces, vimos que hay 4 elementos personales que son el solicitante, asegurado, asegurador y beneficiario. En los elementos reales, la prima y el riesgo, y en el elemento formal, la póliza. Vimos de las características que es principal porque no hay otro para que este tenga vida, que es oneroso porque hay que pagar una prima, que es bilateral porque las obligaciones son recíprocas, conmutativo porque existe la relación de provechos entre los elementos personales, de trato sucesivo porque se da el desenvolvimiento del tiempo o al transcurrir del tiempo. Tiene mercantilidad porque no es que se produzca ganancias para el asegurado, pero sí es rentable para el asegurador.
y es consensual porque basta el consentimiento de las partes para que se perfeccione. También se mencionó que es de adhesión, nominado, único, aleatorio y de buena fe. De los efectos, vimos que son las obligaciones, tanto las obligaciones como los derechos entre el asegurador y el asegurado, y que hay una clasificación del contrato de seguro, que puede ser seguro contra daños y seguro de personas. Y en el seguro contra daños, pues hay varios, ¿verdad? Como el de contra incendio, el de transporte y etc. Entonces, el agrícola, el ganadero, y en el seguro de personas está el seguro de vida, de enfermedades y de accidentes. Eso, Lick. Muy bien. Encontramos entonces que el contrato de seguro es un contrato, en principio, un contrato de adhesión. ¿Se recuerdan que decíamos eso? Es un contrato, en principio, el contrato de seguro es un contrato de adhesión. Es un contrato típico mercantil. ¿Por qué decimos que es típico mercantil, Débora? Porque está en la ley, está regulado en la ley. Está regulado en las leyes mercantiles, ¿verdad? ¿En dónde encontramos regulado el contrato de seguro? Quien quiera responder. Aprovechen de participar por dos razones. Una, pierden el miedo. Y la otra, aprenden oralidad. Técnico profesional, El artículo 3 horas 874, oral. 874, ¿Qué establece ese licenciada. artículo? Brian, ¿qué establece ese 874 que yo no lo tengo todavía? Ahorita se lo digo. ¿Qué establece ese contrato, ese artículo, esa norma, Brian? Artículo 874, contrato de seguro. Por el contrato de seguro, el asegurador se obliga a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al realizarse la eventualidad prevista y el asegurado o tomador del seguro se obliga a pagar la prima correspondiente. Muy bien. Ahí tenemos entonces el contrato de seguro. Dijimos que el contrato de seguro es un contrato típico mercantil por el que el asegurador se obliga a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al realizarse el siniestro. ¿Sí? ¿Cuál siniestro? El siniestro que está previsto en el contrato de seguro. Y el asegurador o tomador del seguro, se le llama también, se obliga a pagar la prima convenida, ¿verdad? Y entonces estamos ahí en el 874 que nos decía Brian. Ese contrato de seguro, pues tiene una naturaleza jurídica, ¿verdad? Que se cree en la teoría, en la doctrina, que es un seguro de daño. ¿Es solo seguro de daño? No, también es un seguro de personas. Encontramos también que es un seguro de prestación, porque se presta el servicio de seguros. Que hay un seguro con compensación porque hay resarcimiento de los daños una vez ocurre el siniestro. También se cree que es un seguro empresa. ¿Por qué razón? Porque nos decía Débora, no es para obtener ganancias por parte del asegurado o el beneficiario, pero sí lo es para el asegurador. Para el asegurado dijimos que era indemnizatorio, es decir, para recibir por el asegurado una indemnización, pero no una ganancia. Entonces ahí encontramos que también se cree que su origen es una causa indemnizatoria.
Y finalmente se cree que hay reparación del daño y que por esa reparación que hay del daño, entonces hay ese seguro en dualidad, porque hay seguro de daños y hay seguro de personas. El seguro contra daños, ya lo decía Débora, puede ser un seguro de transporte, puede ser un seguro ganadero, puede ser un seguro agrícola, puede ser de automóviles o de bienes patrimoniales abstractos como la responsabilidad civil, por ejemplo. Entonces ahí tenemos ese origen del seguro. Las características son muy importantes porque es principal. Ya decía Débora porque es principal, pero es principal porque no necesita de otro contrato para nacer a la vida jurídica. Esa es la razón. Encontramos la bilateralidad. La bilateralidad, ¿a qué se refiere? A que encontramos obligaciones en el asegurado, pero también en el asegurador. Derechos para el asegurado de la indemnización, por ejemplo, una vez cae el siniestro. Y para el asegurador, pues la prima, por ejemplo. Entonces ahí tenemos derechos y obligaciones recíprocos, ¿verdad? Encontramos que es consensual porque va hasta el consentimiento de las partes para que se perfeccione el contrato. Encontramos que es oneroso porque hay provechos y hay obligaciones también de una manera recíproca. Hay derechos, pero también hay provecho, pero también hay esa, ¿cómo le llamaríamos? Esa prestación va a tener provecho, ya decíamos, para el asegurador, pero va a tener gravámenes para el asegurado, porque hay que pagar la prima. Entonces, encontramos que es aleatorio porque sufre riesgos. Es un riesgo si ocurre el siniestro, ¿verdad? Entonces, ahí hay riesgo y puede haber que efectivamente se dé la eventualidad y el asegurador pueda estar en la necesidad de hacer un resarcimiento de daños mayor que lo que le haya ingresado a él de la prima en un momento dado. Entonces, ahí tenemos que es aleatorio. ¿Cuál artículo usted quiere? Donde inicia, estamos en el 874, si fuera ese. Ajá. Ese sería ahí que nos está pidiendo Teresa. Ya, Tere. Entonces ahí tenemos, yo no estoy por ahí, yo solo les estoy explicando, pero ese artículo es el que conlleva lo que es el contrato de seguro. Encontramos que es, les decía, un contrato de adhesión. Esa es otra característica. Y debe estar fundado, al igual que todos los contratos, en la buena fe de los contratantes, porque la información que revela el asegurado debe ser verdadera, ¿verdad? Y cuando ocurre el siniestro, también. Y en cuanto al resarcimiento, el asegurador también debe de tener buena fe en hacer el resarcimiento. Entonces es bien importante que observemos esas características. Ya nos decía Débora que tenemos 4 elementos personales. ¿Se recuerdan ustedes? Y si no, los tenemos ahí por ahí en alguna parte del 875. Ahora sí ya tengo código. El 875 les establece ahí los elementos personales o intersubjetivos de ese contrato, que son 4, ¿verdad? A ver quién nos indica cuáles son. No nos lean todos, solo díganos cuáles son los elementos personales y los reales. Ya Débora los había mencionado.
Los reales, Ligda, yo tengo que es la prima y el riesgo. Y está usted lo correcto, Helen. Conteste bastante, Helen, así entra en calor. Entonces tenemos elementos reales, dice Helen. La prima, que es la retribución o el precio que se paga por el seguro. Y los elementos personales, a ver, Freddy nos dice que es el asegurador. 1. Los elementos personales sería el asegurador, ¿Sí? el solicitante, el asegurado y el beneficiario. Muy bien, esos son los elementos personales. Ahora Helen nos decía que es elemento real la prima, o sea, el pago del precio del seguro, y el riesgo. El riesgo. No van a asegurar ustedes las piernas de Messi ni la figura de J-Lo, sino el riesgo. El riesgo que le pase algo en la cancha. Exactamente, el siniestro es al final, ¿verdad? Pero lo que vamos a asegurar es el riesgo. Y vamos a tener como elemento elemento real la prima y el riesgo, ¿verdad? Pero lo que se asegura en cualquier contrato de seguro es el riesgo. Ustedes no van a asegurar les decía, las piernas de Messi, ¿verdad? Allá en el PGS, ¿verdad? Sino que asegurar el riesgo de que a él le pueda pasar algo ahí en el Paris Saint-Germain. Entonces, tenemos que se asegura en un contrato de seguro el riesgo, eso que no se les olvide jamás. No se asegura la vida, no se asegura el vehículo, no se asegura el ganado, no se asegura la cosecha, se asegura el riesgo en esos 4 contratos de seguro y en cualquiera otro. Entonces, ¿les queda claro eso de que se asegura el riesgo? ¿Sí? Bueno. Encontramos entonces que tenemos, decíamos muy bien, teníamos ahí lo que aseguramos, el riesgo. Los elementos, el riesgo y la prima. El beneficiario, el asegurador, el solicitante y el asegurado. Ahora bien, ¿cuál es el elemento formal? Ahí nos decía Débora. ¿Cuál es el elemento formal? Vamos a ver si ustedes ponen atención. Porque a mí no me miran, pero siempre estoy aquí. La póliza, Ligda. Muy bien, es la póliza. ¿Cuáles son? Alguien que nos lea los requisitos de la póliza. ¿Sí? Sí, Karina. ¿Quién nos va a leer ahí el 887? Artículo 887. Contenido. El asegurador estará obligado a entregar al asegurado una póliza que deberá contener lugar y fecha en que se emita, los nombres y domicilio del asegurador y asegurado y la expresión en su caso de que el seguro se contrata por cuenta de terceros. 3. La designación de la persona o de la cosa asegurada. 4. La naturaleza de los riesgos cubiertos. 5. El plazo de vigencia del contrato con indicación del momento en que se inicia y de aquel en que termina. 6. La suma asegurada. 7. La prima o cuota del seguro y su forma de pago. 8. Las condiciones generales y demás cláusulas estipuladas entre las partes. 9. La firma del asegurador, el cual podrá ser autógrafa o sustituirse por su impresión o reproducción. ¿Hasta ahí, Lidia? Sí, hasta ahí. Entonces ahí tenemos. Al final solo establece que los anexos y endosos deben indicar la identidad precisa de la póliza a la que corresponden y las renovaciones. Además, el periodo de ampliación
de la vigencia del contrato original. Eso es para las prórrogas del seguro, ¿verdad? Entonces, ahí estamos frente a los requisitos de la póliza. Sí, Josué, usted quería decir algo. Josué está levantando la mano. ¿No está Josué por ahí? Solo levantó la mano y se fue. Bueno, voy a creer que solo tecleó ahí. Encontramos entonces que este contrato de seguro tiene efectos. Con uno que me digan, que se recuerden, yo voy a estar bien. Veamos efectos. Obligación de pagar la prima, licenciada. Respecto del asegurado, el asegurado debe pagar la prima. Esa es la obligación principal, pagar la prima, ¿verdad? También Carga de declarar los hechos que tengan importancia para la apreciación del riesgo. También debe declarar los hechos importantes en la apreciación del riesgo y que sean verdaderos, ¿verdad? Esa es otra responsabilidad. Sí. Participar en el siniestro. También. Carga de mantener el estado de riesgo y comunicar las agravaciones esenciales. Muy bien. También tenemos la participación, ¿verdad? Que se tiene que hacer en del siniestro, esa carga de participar el siniestro, hay que informarlo, ¿verdad? Derecho a obtener la indemnización o pago convenido. Exactamente, esos son efectos respecto del asegurado, es decir, que hay obligaciones para el asegurado, pero también hay derechos. ¿Cuáles serían respecto del asegurador obligaciones? De pagar la indemnización o suma convenida. Pagar la indemnización o los daños o la suma convenida en el contrato de seguro una vez ocurra el siniestro, ¿verdad? Esa es la más importante, esa es la principal, el pago de la indemnización o pago de las sumas previstas en el contrato. Y el derecho, pues obviamente cobrar la prima que establece el contrato de seguro, ¿verdad? Además, podemos decir en el contrato de seguro que pueden haber modificaciones, puede haber reducción de los montos, puede haber aumento de los montos, pueden haber cambios de direcciones, por ejemplo, que se hubieran consignado en la póliza. Y todo eso puede dar modificaciones del contrato de seguro. Hay razones por las que el contrato de seguro puede extinguirse. La principal va a ser ese vencimiento del plazo, pero puede existir también la nulidad en el contrato de seguro por cualquier razón de inexactitud que lo hiciera nulo, ¿verdad? Puede haber nulidad absoluta, puede haber nulidad relativa. Se puede resolver el contrato porque las partes estén de acuerdo en realizarlo, ¿verdad? Que ya no están interesadas, especialmente el asegurado, o también el asegurador, en tener vigente ese contrato de seguro y lo pueden resolver. Puede haber terminación anticipada por acuerdo de los otorgantes, por acuerdo de las partes. Puede haber declaraciones que no son verdaderas, que son inexactas. Eso puede dar lugar a la extinción del contrato. Y como decíamos, la principal es ese vencimiento del plazo para el que el contrato fue pactado, ¿verdad? Hay clases de contratos de seguros. Dijimos que hay clases de contratos de seguros. Están los seguros contra daños y están los seguros de persona. Cuando hablamos de los seguros de personas, estamos hablando del seguro sobre la vida, el seguro de accidentes y el seguro de enfermedad, porque son inherentes a la persona humana.
Cuando estamos hablando de seguros contra daños, estamos hablando del seguro contra incendio, seguro de automóvil, de seguro agrícola, seguro ganadero, de responsabilidad civil, de transporte. Esos serían clases de seguros. Y entonces ahí estaríamos frente al contrato de seguro. También estuvimos hablando del contrato de reaseguro, si ustedes se recuerdan. Cuando hablábamos del contrato de reaseguro, decíamos que reaseguro significa asegurar lo asegurado, ¿verdad? Asegurar lo asegurado porque ya está la existencia de uno o de más contratos de seguro. Y el asegurador lo que hace pues es ponerse de acuerdo con otro asegurador o con el reasegurador para efectos de que se le dé forma a un contrato que va a permitir dividir el riesgo. Ese es el propósito. Transferir o transmitir el riesgo total o parcial de las cosas previamente aseguradas, ¿verdad? De los contratos de seguro. Entonces ahí estamos frente al contrato de reaseguro. Alguien que nos lea el contrato de reaseguro, lo tenemos en el 1020. Contrato de reaseguro. Por el contrato de reaseguro, el asegurador traslada a otro asegurador o reasegurador parte o la totalidad de su propio riesgo. Todos los contratos de reaseguro deberán registrarse en la entidad fiscalizadora, sin que sea exigible ningún otro trámite o legalización cuando los reaseguradores sean extranjeros. Muy bien. Leamos a alguien que tenga por ahí su ley de actividad aseguradora, el artículo 33. No la tenemos. Ay, Helen. Artículo 33, ¿verdad, licenciada? Sí, por favor. Sí, Robinson. Artículo 33, transferencia de cartera. Las aseguradoras o reaseguradoras con autorización de la Superintendencia de Bancos podrán transferir por cualquier título legal la totalidad o parte de los contratos de seguros que integran la cartera de uno o más ramos a otra u otras aseguradoras o reaseguradoras autorizadas para operar en los ramos respectivos, en virtud de la transferencia de cartera relacionada en el párrafo anterior. Se adquieren todos los derechos y obligaciones de las pólizas transferidas. La transferencia de la cartera no constituye hecho generador del impuesto al valor agregado, por lo que no está afecta al mismo. Dicha transferencia se autorizará si los intereses de los asegurados, sus beneficiarios o de ambos estén garantizados. La Junta Monetaria, a propuesta de la Superintendencia de Bancos, reglamentará las disposiciones generales para la aplicación del presente artículo. Muy bien. Entonces ahí estamos frente al reaseguro. Alguien que nos pueda leer el 64. Siempre de la Ley de Actividad Aseguradora.
Artículo 64. Registro de reaseguradores. Las reaseguradoras o reaseguradoras únicamente podrán contratar coberturas de reaseguro con reaseguradoras o aseguradoras que se encuentren registradas en la Superintendencia de Bancos. Para efectos del registro correspondiente, los aseguradores y aseguradores extranjeros deberán cumplir los requisitos que establezca el reglamento emitido por la Junta Monetaria a propuesta de la Superintendencia de Bancos. Muy bien. Entonces, vean, ahí tenemos la obligación del registro en la Superintendencia de Bancos, que ya veíamos en el caso de los contratos de reaseguro, deben registrarse, establece el Código de Comercio, ¿verdad? Y nos remite, pues, obviamente a la Ley de Actividad Aseguradora porque es la ley especial. Entonces, ahí podemos observar en qué consiste el reaseguro. Asegurar lo asegurado. Trasladar un asegurador a otro. Una parte del riesgo o la totalidad del riesgo. ¿Verdad? En eso consiste el reaseguro. ¿Cuál va a ser el elemento personal, real y formal? Los mismos. Porque va a existir un contrato de reaseguro. El reasegurador y el asegurador va a ser un asegurador con otro asegurador, ¿verdad? Y obviamente el asegurador que quiere contratar el reaseguro va a ser solicitante y va a ser beneficiario. El elemento real siempre va a ser una parte del riesgo o la totalidad del riesgo, a cambio de pagar un precio en dinero que es la prima. Y entonces ahí estamos frente al contrato de reaseguro. ¿Cuántas clases de contratos, cuántas clases de seguro dijimos que hay? 2, licenciada. Contra daños y de personas. Muy bien, esos son. ¿Y cuántas clases de seguros contra daños hay? ¿Será que son 2 o será que son más? Son 4, licenciada. Son 4, licenciadas. Seguro contra incendio, seguro de transporte. Agrícola o ganadero. Ajá, cabal. Y por último, El de automóviles y responsabilidad civil, no. A ver, pónganse de acuerdo. Pues yo tengo 4. Empecemos. Tenemos el contrato de incendio, contra incendio, seguro contra incendio. Transporte. El de vehículo. Vehículos. Automóviles. Agrícola. Agrícola. Y ganadero. Ganadero. Serían 5 tal vez o es el mismo. No, ¿verdad? Lo Licenciada, con el de responsabilidad civil. Podríamos tomar como uno el agrícola y ganadero o también podría ser 2. Y tenemos todavía el de responsabilidad civil que nos decía Helen también. Ah, ya. ¿Verdad? Y podríamos seguir, hay más, ¿verdad? Podríamos estar hablando también del seguro de crédito, ¿verdad? El seguro de personas, Lee. Y el seguro de personas, El seguro de caución. También tenemos la caución. Pero esa ya es otra, Saúl. También ese es el de personas, Marina. Ok, gracias. Ajá, porque es de enfermedades, ¿verdad? Entonces, seguro médico. Entonces, es contra enfermedades.
Es contra accidentes y seguro de personas. Entonces, pero ese es de personas. Entonces, tenemos dos clases de seguros. Seguro contra daños y seguro de personas. Y tenemos 5 o 6 clases de seguro contra daños. Ya todos los que dijeron ustedes. Y tenemos seguro de personas, el seguro de personas per se, el seguro contra enfermedades y el seguro contra accidentes. Y ahí estaríamos concluyendo la clasificación porque ya vimos cómo se extingue, ¿verdad? Ahora bien, les decía algo que para beneficio de ustedes no se me ha olvidado. Que vamos a platicar del contrato de hospedaje. Porque les decía, es un contrato que se presta para enseñar y para aprender cómo estudiar y aprender contratos mercantiles. O sea, todos hay que aprenderlos, ¿verdad? Pero da algún margen de dificultad, pero la mayor parte de Sensi es para poder aprender contratación mercantil. De hecho, si ustedes aprenden en los contratos sus definiciones, 2 o 3, sus elementos personales, reales y formal, sus características especiales y sus efectos, que son los derechos y obligaciones que nacen de cada contrato, y finalmente su clasificación y cómo se extingue ese contrato, ustedes ya saben contratos mercantiles. Ahorita no saben todos los contratos mercantiles, pero ya van aprendiendo cómo saber contratación mercantil y eso es muy importante. Les decía, el contrato de hospedaje es un contrato típico mercantil. ¿Por qué decimos que el contrato de hospedaje es un contrato típico mercantil? Pues decimos eso porque está regulado en la ley y tiene un nombre. Ay, ay, ay. ¿Y eso por qué, Jacqueline? ¿Por qué no puede continuar? Vean que empezamos así, Jacqueline, para tener una hora efectiva porque es cansado para ustedes. Esa es la razón. Encontramos, les decía, que el contrato de hospedaje, tal vez sí, ¿verdad? Encontramos el contrato de hospedaje, les decía, que es un contrato típico mercantil porque está regulado en la ley, ¿verdad? Al estar regulado en la ley, también van a ver ustedes cuando lleguemos a las características que es un contrato también nominado porque tiene un nombre en la ley, está regulado su nombre. Entonces estamos frente al contrato típico mercantil de hospedaje por el que una persona que se denomina hotelero se obliga a dar albergue a otra persona que se denomina huésped mediante la retribución en dinero convenida. Entonces, ¿puede este contrato comprender alimentación o no? Puede darse el contrato de hospedaje con alimentación o el contrato de hospedaje sin alimentación y otros servicios. Por eso usted cuando contrata... Sí, Alex. Buenas noches, licenciada Eloisa, gusto en saludarle. Igualmente para usted. De hospedaje, no sé si también aplica, por ejemplo, bueno, yo en el trabajo anterior me tocaba viajar y en ocasiones
con el contrato le ofrecían a uno, mire, le va a incluir 2 desayunos gratuitos por tantas noches. No sé si eso también tiene que ver con ese tipo de contrato, licenciada Eloísa. Sí, Alex. Okay. Sí, por eso decimos que el contrato de hospedaje es un contrato típico mercantil por el que una persona que se denomina hotelero se obliga a dar albergue a otra persona que se denomina huésped mediante una retribución en dinero. Y que este contrato, a su vez, que estamos hablando del hospedaje, puede comprender o no el servicio de alimentación. Es decir, que puede darse el albergue, puede darse el alojamiento, quiere decir, y a su vez puede incluirse los alimentos o pueden no incluirse. En los dos casos estamos frente al contrato de hospedaje, ¿verdad? Porque se está dando alojamiento, pero también incluye alimentos. Se está dando alojamiento, pero no le va a incluir alimentos. En los dos casos estamos frente al contrato de hospedaje. Encontramos que dentro de la definición estamos indicando los elementos personales o intersubjetivos. ¿Cuáles son estos elementos? El hotelero y el huésped. Elementos reales. ¿Cuáles son los elementos reales de nuestro contrato de hospedaje? Por una parte tenemos que es ese alojamiento, es ese albergue que se le da al huésped, más todos los servicios que incluya. Ya decíamos, Alex, si está incluyendo alimentos, si está incluyendo servicio de internet, si está incluyendo servicio de cable, si está incluyendo servicio de Netflix, por ejemplo, entonces todo ese servicio es el elemento real o material del contrato, el elemento objetivo del contrato. ¿Por qué razón? Porque se materializa el servicio que se va a prestar, que es el alojamiento, es la alimentación y los demás servicios que debe conllevar la prestación del alojamiento, ¿verdad? La energía eléctrica, el agua potable, la limpieza, etcétera. Todo eso, el aire acondicionado, muy bien, Daniel. Entonces, todo eso que incluya, les dan televisión, si usted quiere con televisor, la habitación, si no la quiere con televisor, si la quiere con control, si no la quiere con control remoto, etcétera. Entonces, todo eso, el acceso a la piscina, muy bien, eso también es otro servicio que puede incluirse. Y todo ese contenido son elementos reales del contrato. Hay un elemento formal. El elemento formal puede ser, bueno, eso ya es así a gusto del cliente. Entonces, estamos frente a, sí, eso sí, Karina. Entonces, estamos frente a los elementos reales del contrato. Todo lo que ustedes se imaginen o lo que a ustedes les dan cuando ustedes van a pedir esos servicios, igualmente si se materializa va a ser el elemento real del contrato, el elemento material, porque se materializa, ¿verdad? El elemento objetivo del contrato. Cuando ustedes les pregunten de los elementos objetivos, son los elementos reales, ¿verdad? Porque son de los objetos. Entonces, ahí tenemos el elemento real de la contratación, que es ese servicio que se presta, que presta el hotelero al huésped, que es ese precio que se paga por concepto de la prestación recibida, ¿verdad? Del alojamiento, de la alimentación y de todo lo demás que tenemos como esos elementos reales. Encontramos el elemento formal. El elemento formal va a ser que pueda usted contratar por escrito, que pueda contratar usted verbalmente.
Solo para recordatorio, ¿alguien tiene por ahí el 1574 del Código Civil, por favor? No lo tenemos. Artículo 1574. Toda persona puede contratar y obligarse, primero, por escritura pública, segundo, por documento privado, por acta levantada ante el alcalde del lugar, tercero, por correspondencia, y cuarto, verbalmente. Entonces ahí tenemos el elemento formal. Podemos contratar verbalmente, podemos contratar por escrito. Por ejemplo, si usted está frente a la contratación a través de su teléfono celular, por ejemplo, ahí estamos contratando verbalmente, ¿sí? Una contratación por teléfono. Si estamos contratando, por ejemplo, por correo electrónico, entonces ahí estamos 1574, Karina. Ahí estamos contratando por escrito, ¿verdad? Entonces ahí estamos frente a la contratación, ya sea verbal, ya sea por escrito. Entonces, cuando estamos frente a la contratación verbal, pues obviamente se va a estar perfeccionando el contrato con el acuerdo de las partes. Por eso, cuando veamos las características, vamos a darnos cuenta que es un contrato consensual, porque se perfecciona por la declaración del consentimiento de las partes. Si es por escrito, pues va a quedar constancia en los correos electrónicos, va a quedar constancia en qué documento privado se haya solicitado, y entonces ahí vamos a tener esa forma del contrato. También encontramos que hay características especiales de esos contratos. Les decía que es un contrato típico y es un contrato nominado. Ya les expliqué por qué. Es un contrato consensual. También les acabo de decir por qué. Es un contrato bilateral. Sí, Brian, gracias. Es un contrato bilateral porque decíamos, ambas partes se van a estar obligando recíprocamente. Y si las partes se obligan recíprocamente, entonces estamos diciendo que el contrato es bilateral. También el contrato es oneroso. ¿Por qué decimos que el contrato es oneroso? Es oneroso porque hay estipulaciones de provechos y gravámenes recíprocos. Por eso es oneroso. El huésped debe pagar la prestación del alojamiento y de todos los servicios. Eso es un gravamen para él. Pero a su vez hay provechos. Va a hacer uso de las instalaciones del hotel. El hotelero va a tener provecho porque va a recibir el pago en dinero. Exactamente, Jorge. Por ahí le vamos a decir eso. El hotelero, les decía, va a recibir ese pago en dinero, pero por el otro lado está obligado en mantener en óptimas condiciones el alojamiento y todos los servicios que vaya a prestar. Eso le va a significar dinero. Entonces hay provecho y hay gravames recíprocos. Es oneroso. Para ambos es oneroso, pero más para unos que otros, ¿verdad? Entonces ahí tenemos las características. Se dice que es un contrato complejo. ¿Por qué? Porque hay diversidad de prestaciones.
la prestación es diversa, es de diversa clase, es de diversa índole. Entonces tiene complejidad, porque hay prestaciones de alojamiento, por ejemplo, el servicio de alojamiento debe tener limpieza, debe tener ropa de cama limpia, el baño debe estar limpio, hoy debe estar desinfectado, etcétera. Pero también se le va a incluir el servicio de televisión, pero también hay servicio de cable. Pero ustedes, como voy a creer que salen a trabajar, entonces necesitan servicio de internet. Entonces, todo ese contenido es prestación. Entonces, las prestaciones, como son de diversa clase, vienen a ser un tanto complejas. Entonces, a eso se refiere la característica de la complejidad. En cuanto a la naturaleza jurídica, se cree que es un contrato de arrendamiento, porque se da el alojamiento, la habitación, el cuarto. Entonces, como que hubiera un arrendamiento de cosas, ¿verdad? Pero también creen los doctrinarios que es un arrendamiento de servicios. El servicio de alimentación, por ejemplo. El servicio de cable. Entonces, se cree que es un contrato de arrendamiento de servicios. También se cree que es un contrato de obra porque hay que elaborar los alimentos. Se cree que es un contrato de depósito porque se depositan valores, porque se deposita el equipaje del huésped. Entonces, sin embargo, se concluye que es un contrato de hospedaje, que este contrato de hospedaje es un contrato independiente de todos los anteriores que ya dijimos en la naturaleza jurídica, que es un contrato sui generis, que su origen es original, valga la redundancia, y que tiene una estructura compleja. Esa es la verdadera naturaleza jurídica después de todas las mencionadas. Encontramos a su vez que tiene derechos y obligaciones como todos los contratos. En cuanto a los derechos y las obligaciones, pues respecto del hotelero, él debe proporcionar la habitación determinada en el contrato al huésped y debe estar equipada con muebles necesarios y accesorios para su efectivo uso. O sea que si se le prometió, si se le contrató el servicio de internet, pero también de computador, pero también de todo lo que necesite el huésped, cañonera, por ejemplo, una pantalla para la cañonera. Entonces, todo eso va incluido y es obligación del hotelero dar esa habitación con todos los servicios o accesorios que fueron contratados para usarse. Mantener el uso pacífico por parte del huésped sin molestias de ninguna naturaleza también es obligación del hotelero. Prestar esos servicios comunes, esos servicios normales como la energía eléctrica, como el agua, como la limpieza, hoy por hoy la desinfección de las habitaciones, es también obligación del hotelero. Es suministrar alimentos si fuere contratado, el contrato de hospedaje que incluya alimentos, también es obligación conforme a lo pactado en el contrato. Recibir en depósito joyas, valores, dinero, es obligación del hotelero si así fue pactado en el contrato. Y también el resarcimiento de daños que sufran las personas o que sufran los bienes de los huéspedes en ese hotel. Entonces, esas son
obligaciones que debe cumplir el hotelero, pero hay también por el lado de los huéspedes. El huésped tiene obligación principal de pagar el precio total del hospedaje, así como fue pactado en el contrato. Debe hacer el uso conveniente, el uso convenido de la habitación. Para lo que fue contratado el servicio de hospedaje, ese uso debe de dársele a la habitación, así como a todos los accesorios que se incluyan en ese contrato, ¿verdad? Igualmente, debe cumplir las reglas, debe cumplir las normas que están establecidas por parte del hotelero, ya sea de higiene, ya sea de conducta, ya sea normas morales o de cualquier naturaleza que el hotelero especifique en la contratación, pues está obligado a cumplirlas el huésped. Finalmente, tenemos la extinción del contrato de hospedaje. En cuanto a la extinción del contrato de hospedaje, pues tenemos varias causales. Obviamente, la primera va a ser el cumplimiento del plazo. Si el plazo se convino y se llega a su vencimiento, el contrato se da por terminado. Aquí tenemos que tener el cuidado de que desocupar la habitación tiene un horario tal cual la ley lo establece. ¿Qué nos va a regir aquí en el contrato de hospedaje? Pues el Código de Comercio, la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo, el reglamento del hotelero, los reglamentos internos que tenga el hotelero, pues todas esas son la normativa que regula el contrato de hospedaje. Encontramos a su vez que si hay violación de esos pactos, de esas leyes, de esos reglamentos, el contrato puede darse por terminado. Si hay, por el otro lado, la ausencia del huésped sin previo aviso, sin ninguna advertencia y que excede las 72 horas, el contrato también se puede dar por terminado. Si no hay pago del huésped al hotelero en la forma convenida, también hay extinción de ese contrato. Y pueden haber cantidad de causas una vez se hayan convenido en el contrato. Ahora bien, si fuera el caso que el contrato se da por terminado por la ausencia del huésped, habrá que llevar a cabo un procedimiento, un proceso de determinados procedimientos por parte del hotelero para dar por terminado el proceso. Entonces, para dar por terminado el contrato. Entonces, ahí tenemos cuál es el procedimiento que debe agotar el hotelero para dar por terminado el contrato cuando hay ausencia del huésped, no se sabe de él, o cuando no haya hecho efectivo el precio de los servicios prestados por el hotelero. Alguien, por favor, que nos lea el 873 del Código de Comercio. Así despacio y le colocamos mucha atención porque es muy importante. Artículo 873. Desocupación inmediata. Si terminado el contrato de hospedaje, por cualquier circunstancia, el huésped se negare a desocupar la habitación o a retirarse del establecimiento, el hotelero podrá solicitar el auxilio inmediato de la autoridad para lograr la desocupación de la habitación sin ningún otro trámite.
Entonces ahí tenemos el procedimiento, si ustedes se dan cuenta. Encontramos en principio que hay una terminación del contrato y al hotelero no se le han pagado los servicios que fueron contratados. Ay, Brian, eso no. Entonces, es muy breve el procedimiento, pero si se da cuenta, muy efectivo, como dice Débora, porque encontramos que en principio no le pagó el huésped al hotelero, entonces hay que solicitar el auxilio de la autoridad. Ese es el primer paso. ¿Eso para qué? Para que el hotelero pueda retirar el equipaje, abrir la habitación y dejar constancia que efectivamente está abriéndose la habitación y se va a retirar el equipaje. Sí, Aide, sería la policía. Uy, sí, William, mire qué maldad. Entonces, encontramos ahí que primero, bueno, ya tenemos el auxilio de la autoridad competente, en ese caso de la policía, ¿verdad? Debe elaborarse un inventario de los bienes que son el equipaje del huésped. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que ya está el inventario. Ese es el segundo paso, si ustedes se dan cuenta. Para realizar el inventario necesitamos un tercer, ¿con qué razón, Rubén? Para poder darle forma al inventario, necesitamos que haya la participación de 2 personas más, testigos. Vean ustedes, primero es ir a la autoridad competente, Helen. Después, entonces, ya vemos el derecho de extraer el equipaje por parte del hotelero de la habitación del huésped, es decir, abrirla, ¿verdad? Se va a hacer el inventario, hay que elaborar el inventario. Pero eso debe ser en presencia de 2 testigos. A ver cómo deben ser los testigos. ¿Quién nos dice? Que no sean dependientes suyos, dice Elida. Exactamente, no deben ser trabajadores del hotelero, no deben de tener relación de dependencia del hotelero. Deben ser... Ni interés en el caso, ¿verdad? Ni interés en el asunto, deben de ser terceros, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos a los testigos. Ya tenemos a los testigos, puede revisarse el equipaje, maletas, baúles, lo que tenga, se revisa. Si hay maletas que estén cerradas, si hay contenidos que estén cerrados, se va a proceder a sellarlos. Se procede a sellarlos y esos sellos deben ser firmados por los testigos. ¿Para qué? Para que no haya violentamiento de los mismos y el hotelero, en ausencia del notario y en ausencia de los testigos, pueda extraer algo del equipaje del huésped. Ya tenemos la intervención del notario porque ya se extrajeron los bienes y ya está el inventario. Entonces puede haber disposición de esos bienes. ¿En qué plazo vamos a disponer de esos bienes, jóvenes? A ver quién nos dice. ¿30 días, licenciada? Muy bien, tenemos muy bien, Alma Leticia. Tenemos 30 días. Vamos así despacio para que ustedes puedan interpretar bien ese artículo. Tenemos los 30 días. Si en esos 30 días plazo no tenemos la presencia del huésped y no cancela, obviamente, porque no aparece, y si aparece no cancela,
Entonces, ahí tenemos entonces la disponibilidad de los bienes. Estamos en el 873, yo creo porque yo no estoy ahí. Entonces, tenemos ya la disposición de los bienes. Como transcurrió ese plazo a 872. Ya tenemos la disposición de los bienes porque ya están los testigos, ya está la autoridad, ya está el notario, ya transcurrieron los 30 días y el huésped no ha cancelado su cuenta. Entonces encontramos que hay esa disposición de los bienes y se venden. Del producto de la venta de esos bienes, entonces, ¿qué se va a hacer? Se van a cubrir todos los gastos del notario, los gastos de movilización de los bienes, etcétera, todos los gastos que produzca esa venta. Va a ocurrir que el importe de la cuenta del hotelero, pues se le va a entregar al hotelero. Y si al final hay un remanente, hay un saldo, ese saldo se va a depositar en una institución bancaria. Debe transcurrir otro plazo. ¿Cuál es ese otro plazo, jóvenes? 5 años, Liga. De 5 años. Y si después de esos 5 años el huésped no aparece y no reclama ese saldo, viene lo más bonito. Ese saldo se pone a disposición de la Universidad de San Carlos de Guatemala para que ustedes estudien. Y ahí venimos casi a terminar el contrato de hospedaje. Solo hay una figura muy importante que se llama privilegio del hotelero. Ese privilegio del hotelero significa, por ahí alguien preguntaba, significa que como garantía para el hotelero, como privilegio para el hotelero, se le da esa garantía especial cuando hay falta de pago por parte del huésped. Entonces el hotelero lo que hace es disponer de su derecho de retención. El derecho de retención, ustedes deberán recordarlo porque lo vimos en la teoría general de los contratos, ¿verdad? Hay un derecho de retención. Si usted no me paga, yo retengo sus bienes, quiere decir. Ese derecho de retención sobre el equipaje y todo lo que tenga el huésped que no va a pagar el servicio de hospedaje, pues va a ser ese derecho de preferencia que va a tener el hotelero sobre el equipaje y todos los bienes y valores que tenga el huésped. Y finalmente va a existir esa venta notarial porque nunca pagó el huésped. Entonces el derecho de retención, que es un privilegio para el hotelero de garantizar el cumplimiento de la obligación con el equipaje del huésped, pues se negocia, se extrae y se vende en venta notarial que permite obtener no solo el pago de la cuenta del hotelero, sino también todos los gastos que conlleve esa venta notarial. Entonces ahí el hotelero hace uso de su derecho de retención, porque él como hotelero y teniendo el derecho de retención, también significa que va a ser un depositario de esos bienes. Por eso es que para cumplir con la ley, él debe solicitar la participación de la autoridad
de los testigos y de un notario. Entonces, así es como él va a cumplir como hotelero, como depositario, con ese principio importante de privilegio del hotelero, que significa ejercitar su derecho de retención. Entonces, al ejercitar su derecho de retención, estaría él cumpliendo con pagar todo el procedimiento al notario y todo lo que conlleve la venta de los bienes, y finalmente pagarse a sí mismo todos esos gastos que el huésped tuvo en el hotel. Sí, Robinson. Gracias, licenciada, muy amable, perdone. Solo quisiera saber dónde está establecido lo del plazo de los 30 días, que no lo encuentro. Hágame favor, vayamos al 872, dijo alguien. Segundo párrafo, 872. 872, sí, segundo párrafo. Que a mí me parece solo los 5 años acá, licenciada. Tenemos arriba los 30 días. Al inicio dice si 30 días después el huésped no liquidare su cuenta. En el segundo párrafo, al principio. Ya vi el error, licenciada, cuestión de mi código, no tiene la primera línea. Ajá. Ah, ya. Gracias, licenciada, muy amable, y gracias a todos. Sí, dice establece si 30 días después el huésped no liquidare su cuenta, el hotelero podrá vender los bienes mediante notario. Del precio que se obtenga se cubrirán los gastos de la venta. Se entregará al hotelero la cantidad igual al importe de su cuenta y el saldo se depositará en institución bancaria. Transcurridos 5 años, vamos con el segundo plazo. Sin que el huésped reclame el saldo depositado, se pondrá a disposición de la USAC. Ahí estamos. Entonces tendríamos 3 plazos, si ustedes se dan cuenta. ¿Cuáles serían esos 3 plazos, Débora? Tenemos el de los 30 días y luego tenemos el de los 5 años. Y antes el de las 72 horas cuando desaparece el huésped. El del banco liga. Esos son 5 años. Los del banco. Y 30 días para que reclame el huésped. Y 72 horas si se desaparece el huésped y no avisa, ¿verdad? Esos son plazos del hospedaje. Fuimos así bien despacio, bien didáctico para que ustedes aprendan más que el contrato de hospedaje a cómo estudiar sus contratos mercantiles, no solo para Mercantil 3, sino también para efectos de el examen técnico profesional. ¿Sí, Karina? Vea usted, vamos a ver, me voy al código. En el 871, numeral 4, hay un plazo, 72 horas. Ahí estamos, Karina. Después nos vamos al 872, segundo párrafo, y tenemos 30 días. Y al final de ese segundo párrafo, tenemos casi al final 5 años. Entonces tenemos 3 plazos. Y ahí nos estaríamos quedando con el contrato de hospedaje. Para servirle. Si hay alguna pregunta, si hay alguna inquietud, y si no, lo dejamos aquí porque ya nos pasamos. Y ahí que tengan, ¿verdad que qué bonito, Helen? ¿Verdad que sí?
Que tengan feliz noche, que descansen y cuídense mucho, por favor.